Amigos, continuamos en el semáforo y les recordamos para los que acaban de encender su televisor que en este momento este bloque y este programa está dedicado específicamente para el ex candidato del PRI, José Roberto Arenas, mejor conocido como Pepe Arenas. Estamos comentando, en el pasado comentamos sobre la imagen pública del candidato. Ahora nos vamos a ir directo a lo que es la planilla y quiero que así directamente vayamos al tema y me digan qué tono de luz del semáforo le darían a la planilla conformada por José Roberto Arenas. Bien, creo que aquí hay un punto de vista que es pues se difiere, ¿no?, del color. Pero vamos a comenzar contigo, Orlando. Dinos por qué amarillo para la planilla de Pepe Arenas. Pues bien, Mariana, mira, el amarillo es más como que tirándole a rojo, salvo por dos temas que ahorita voy a tocar también, que son los que rescatan un poquito a la gente que rodeó al profe Pepe Arenas. Mira, sí es cierto que se rodeó de gente que para la mayoría de la ciudadanía es gente no grata, gente que cuando apareció, mucha gente dijo, no, yo ya no voy a votar por el profe porque esta gente va a ir adelante. Es cierto, tuvo dos aciertos muy importantes. Integró en su planilla al doctor Ricardo Robledo, que es un personaje bastante aceptado aquí dentro de la población, y también al doctor Argüello. Yo creo que fueron de las cosas más rescatables que tuvo dentro de su planilla. También hay que hacer mención, y cabe mencionar de este personaje, Juan Carlos Vera, que fue uno de los principales operadores en un inicio de la campaña de Pepe Arenas, y que tuvo un altercado en la Colonia Heroica. Precisamente el Canal 12 fue el medio que lo hizo público, y bueno, creo que fue una de las principales causas de que se les considerara pues, personas no gratas a mucha gente que estuvo alrededor del profe Pepe Arenas. Bien, gracias. Entonces, amarillo casi tirándole a rojo. Amarillo tirándole a rojo. Bien. Darío, cuéntanos tu punto de vista. Bueno, otra sorpresa que nos llevan muchos compañeros de la prensa también, ciudadanos de Álamo. Nos llevamos una gran sorpresa porque pensábamos que con la experiencia que ya había habido el profesor en las pasadas contiendas electorales, nosotros habíamos considerado que el profesor iba a, ¿cómo explicarte?, a entender, vamos, que ya no tenía que llevar personajes ya desgastados políticamente. Entonces la ciudadanía esperaba algo del PRI, algo nuevo, algo diferente. Queríamos nosotros personajes incrustados dentro de la planilla del profesor, gente que tuviera el peso, el peso político-moral para que pudiera estar dentro de la planilla. Personajes obviamente ya desgastados políticamente ya no era conveniente. Se cometió el gravísimo error de repetir los viejos vicios que el PRI comete en diferentes contiendas electorales. Entonces habría que en esta nueva elección el profesor ya había vivido una experiencia. Esta era una gran oportunidad para mejorar su equipo político para llegar a la presidencia municipal. Lamentablemente comete el error de incrustar a gente que no muy grata para la población de Álamo, y bueno, él continúa en campaña y las consecuencias se dieron desde el principio. Y déjame decirte que yo lo comenté varias veces, que esto ya se venía a venir, ya la gente cuando se da cuenta de los personajes que venían dentro de la planilla, optaron definitivamente, dice, bueno, nos vamos por tal candidato porque nos parece mejor. Y bueno, lamentablemente no hubo cambio alguno, que sí tuvieron la oportunidad de haberlo hecho con anticipación, de tal manera que no lo hicieron. Y bueno, finalmente, Mariana, te explico, ahí están las consecuencias. Gracias. Polo, la misma pregunta para ti, ¿por qué color amarillo? Bueno, el color amarillo, pues en mi punto de vista, y coincido en parte con lo que dice Orlando y en parte lo que dice Darío, una planilla es muy difícil integrarla para cualquier candidato, yo así lo veo. Sobre todo si tomamos en cuenta que esta candidatura
estuvo muy peleada, hubo muchos grupos que desde la precampaña hubo muchos precandidatos que aspiraban a ser el abanderado del Partido Revolucionario Institucional en este caso. Entonces es una lucha tremenda, una lucha intestina muy grande en la que todos quieren demostrar su poderío político. Dicen, ¿saben qué? Yo tengo que ser el candidato porque tengo a mi gente, mi grupo, mi organización. Desde ese momento, muchos de ellos, y te lo aseguro, le están apostando no a ser el candidato, sino a ocupar un cargo dentro de la planilla, ya sea como síndico, como regidor primero, segundo, tercero, ¿no? Entonces, desde ese momento hay una presión enorme sobre quien vaya a ser candidato. Si Pepe Arenas no hubiera sido el candidato a la presidencia municipal, si no hubiera sido él el elegido, te aseguro que de alguna manera él hubiera también pugnado para que alguien de su confianza o él mismo hubiera ido probablemente como síndico o tal vez como regidor. A lo que voy, un candidato no puede ir solo, ni lo dejan elegir de manera libre, como debería ser lo ideal, a su equipo de trabajo, en este caso la planilla. Siempre hay pugnas, hay líneas en todos los partidos, no nada más en el PRI, desde la dirigencia estatal, de las dirigencias regionales, lo que tú quieras, hay muchos intereses en juego. Entonces yo le doy un color amarillo porque de alguna manera también él puede hacer mucha presión para decir, bueno, yo soy el candidato y estoy armando mi equipo de trabajo, entonces se tienen que respetar mis propuestas. Pero ¿a costa de qué? Si yo quito a X o Y personaje de mi planilla, y bien lo sabemos cómo ocurre aquí en Álamo, cómo es la política, no nada más en Álamo, digamos en todas partes, si tú no me incluyes en la planilla, yo me voy a ir en contra tuya. Entonces él de alguna manera se vio presionado o en la conveniencia de la famosa unidad interna, de decir, bueno, ok, vamos a jalar a personas de todos los grupos, porque sí se corre el riesgo de que si no incluyes a determinado líder, o por lo menos a una persona recomendada por determinado dirigente o líder o representante, pues ese personaje va a luchar en contra tuya, entonces sí te va a restar votos. Es por eso que en todas las planillas y en el caso específico de Pepe Arenas, tuvo que aceptar el acomodo de personajes que históricamente han estado participando en la política. Si de manera directa tal vez esas personas no participaron como regidores o como candidatos a regidores, sí mandaron a por lo menos un representante o a un incondicional de su grupo. Entonces, si hablamos de eso, obviamente el candidato está muy limitado, no puede decidir de manera libre, quien sea el candidato, a quién va a llevar como regidores. Es una apreciación y te aseguro que ocurre no nada más en un partido específico, sino en todos los institutos políticos. Gracias a todos ustedes por su participación. Ahora tengo comentarios pues compartidos, ¿no? Hay cosas que también me parecen que fueron muy asertivas en esta etapa, pero también un rojo no para el profesor, no exactamente sino para la estrategia, ya sea del partido, del candidato o de quien haya sido en este caso, que la desconozco. ¿Por qué? Porque creo que habíamos comentado que el profesor Pepe Arenas tenía ya una imagen un poco desgastada de la contienda anterior que había pues perdido. Definitivamente creo que esta parte tuvieron que haber aprovechado, ya sea de partido. Al final creo que el objetivo es llegar, como sea, pero llegar, ¿no? Entonces, aunque había grupos y hay grupos de poder que siempre obviamente el partido también te limita a elegir e impone a ciertas personas dentro de las planillas, también por estrategia del partido y del candidato, cuando se quiere llegar creo que también debe de ser uno más inteligente y visionario para elegir a las personas correctas, que quizá si el candidato ya tenía una imagen quizá desgastada en una contienda ya pasada, pudiera haber sido un poco más fresco y mejorable, naciendo nuevas personas que pudieran resaltar aún más la imagen y reforzar la del candidato. Entonces en esa parte creo que sí me faltó un poquito más de visión de quien haya sido la estrategia para colocar a esos miembros. La ciudadanía quiere ver algo nuevo, quiere ver a personas que ya no estén ahí y que no estén impuestas por el partido o como sea. Sabemos que hay cosas donde nosotros no podemos como ciudadanos meter la mano porque ya vienen desde las altas, ¿no? De lo que es... De las altas esferas del PRI. Exactamente, ¿no? Pero sí, como estrategia, aunque sea como partido, quien haya sido, creo que ahí falló también la estrategia un poco. Pero ¿no? fíjate que sí, tienes razón de que la gente quiere ver algo nuevo, pero digamos en cuestión de intereses políticos, intereses de grupo, vamos a suponer que elige a una persona nada conocida de una colonia, que no sea representante, que no sea dirigente. Es un arma de doble filo, ¿no?
O sea, tú vas a decir, ok, yo no conozco a esa persona, votaría por esa persona de la que no sé si es altruista, si tiene un trabajo comunitario, si sirve siquiera en sus colonias. Tal vez diga la gente, ok, yo sí voto por él porque le vamos a dar el derecho de dudar, ¿no? Pero entonces, por contraparte, si ya tienes a personajes conocidos, pues ya desde ese momento tú ya valoras si vas a votar por ellos o no. Obviamente que cuando integras un equipo de trabajo, le apuestas a que aunque esta persona de alguna manera es muy conocida y si quieres hasta un poco de mala fama, pero de alguna manera sí te va a aportar votos. Entonces, yo creo que aquí, más que de imagen, es de conveniencia. O sea, ¿qué es lo que me conviene? ¿A quién pongo o a quién no pongo? ¿O a quién acepto o a quién no acepto? Pero ¿no? ¿crees? Porque al final ya viste los resultados. No sé si le quitaron o le restaron, o le pusieron. Pero al final ahí están los resultados y creo que hablan de mucho, ¿no? Y dejan mucho que desear en esa parte para el PRI y para el candidato. Pues sí, y mira, yo no quiero defender los resultados de uno o de otro, pero no fueron resultados tan avasalladores para quien ganó. O sea, tan así que la contienda inclusive todavía está por resolverse. Legalmente el PRI interpuso un recurso para que sea el Tribunal Electoral quien determine. Entonces, si hubiera sido una diferencia enorme de votos, pues aunque apeles, aunque te quejes y protestes, hagas manifestaciones y marchas, pues si ya es mucha la diferencia entre uno y otro, entre el ganador y el segundo lugar, pues ya para qué pelea, ¿no? Entonces yo insisto, sin ponerme la camiseta roja o amarilla o azul o verde, de que a vista de que no existe una diferencia muy amplia, entonces sí hubo tal vez errores en la selección de una y otra planilla, entonces, porque, y te recalco, si hubiera una confianza excesiva en uno y desconfianza excesiva en el otro, se habría notado en el resultado final de las votaciones. Ok. Yo quiero decirte, Mariana, que finalmente esta derrota electoral tienen que revalorar el Partido Revolucionario Institucional a nivel Jalapa, porque sabemos todos que las negociaciones fueron a nivel Jalapa, obviamente con los líderes de aquí en nuestro municipio, ¿no? Pero ellos tienen que entender que esto ya no funciona, lo que decía muy exactamente Polo, ¿no? De que bueno, finalmente sus líderes, aunque no están ellos físicamente, pero ponen a sus representantes, ¿no? Y bueno, y eso trae como consecuencia que el candidato dice, bueno, yo acepto los personajes que ustedes me impongan con tal de que me apoyen, ¿verdad? Entonces, y aquí ya nos damos cuenta finalmente, Mariana, de que esto ya no funciona, que esto tiene que cambiar. Y lo acepta sabiendo del probable riesgo que le represente, ¿no? Se podría decir que es un arma de doble filo. Me va a beneficiar, pero también me va a afectar, entonces lo pongo en la balanza, los pros y contras. Bueno, pues muchas gracias a Mario por sus comentarios. Vamos ahorita, tenemos que irnos a un corte, pero vamos a regresar con otro tema muy importante, el discurso, el mensaje de campaña, las propuestas, ¿no? Y vamos a seguir aquí con la charla con nuestros amigos. Esto es BMTV, Canal 12 de Álamo. Regresamos.